Ave María Purísima. Bueno, vamos a dar comienzo con la segunda parte y te pido que pongas mucha atención porque como están trabajando los albañiles, hacen mucho ruido y espero que el audio del video sí se pueda escuchar, que tengas comprensión. Bueno, vamos a ver que todo se cumple. Lo primero que hizo Cisneros con las concepcionistas fue juntar la comunidad de la Concepción en Santa Fe con una comunidad vecina de benedictinas, constituyendo una sola comunidad de concepcionistas mediante la bula apostólica Sedis, que se dio el 1 de septiembre de 1494, puesta en vigor a 5 de enero de 1495. Esta cápsula ya la vimos hace mucho tiempo, ¿verdad? A detalle, pero estamos haciendo un resumen para que vayamos comprendiendo mejor la cápsula anterior. Evidentemente que esta actitud provocó una tormenta y se les levantó tanta pena y tribulación, y así de las dos comunidades que la regían como aún de sus propios amigos y devotos. Fueron perseguidas en tal manera que como la bienaventurada Beatriz fue mostrando, llegó todo a punto de perderse, y mandaba el cardenal en esta fecha de 1494. Todavía no era cardenal, solo lo fue a partir de mayo de 1507. Como universal reformador, mandó que se quitase del todo la orden de la Concepción para más sosiego de la casa y se hicieran ciertas cosas con que no quedara ninguna memoria de ella. Esto lo vemos en la Vida 1, capítulo 9, página 33. Esto ya lo vimos anteriormente, que como las benedictinas y las concepcionistas empiezan a tener dificultades porque cada una quiere vivir un carisma muy diferente, las benedictinas, pues de su orden benedictina y las concepcionistas la suya, empiezan a tener problemas y Cisneros dice, ¿saben qué? Se acaba la orden concepcionista. Ni las que viven, ni las benedictinas que viven con ellas, ni las que están ahí van a seguir. Se acaba. Hizo quemazón y rompedero de documentos que teníamos nosotros, de los que ya no se conservan y por lo tanto quedan muchos huecos en la información de historia que tengamos, ¿verdad? Para pues acabar con la orden. Con este atropello, todas de las que no se habían marchado del monasterio tenían que aceptar la bula Ex Supernae Providencia, que se dio el 19 de agosto de 1494 y puesta en vigor el 5 de noviembre de 1494, que las ponía bajo la regla de Santa Clara, exclusivamente, conservando solamente el hábito blanco y azul de la Concepción. Este cambio además desvinculaba a las concepcionistas de la regla del Cister y de la autoridad del arzobispo de Toledo, como lo había dejado dispuesto Beatriz. Apartándose de la obediencia del diocesano y sometiéndose a la orden de San Francisco bajo la mano de aquel padre Fray Juan de Tolosa, que era entonces custodio, y en el tiempo que allí estuvieron, le sucedieron grandes tribulaciones y desasosiegos. Lo vemos en la Vida 1, capítulo 9, página 30. Acuérdense también que con esta bula, ¿verdad? Por eso muchas hermanas concepcionistas piensan que somos franciscanas porque vivimos esta bula. Pero esta bula se dio en 1494, o sea, 3 años después de la muerte de nuestra fundadora. Con el tiempo tendremos nuestra regla propia, se quitó la del Cister, se puso esta de Santa Clara, se quita de Santa Clara y tendremos regla propia. Pero no quiere decir que por haber vivido este tiempo por la reforma, bueno, la reforma va a ser un poco después, pero que lo pide la reina Isabel la Católica y el confesor de nuestra fundadora Juan de Tolosa, el cambio de regla, eso no quiere decir que ya por vivir la regla de Santa Clara nuestro origen sea franciscano, absolutamente no. La vivencia, los 7 años de estar viviendo nuestras primeras concepcionistas con nuestra Santa Madre Beatriz de Silva, más la aprobación de la orden, nos hace netamente concepcionistas, nada de franciscano. Pero lo iremos viendo poco a poco. Tengan paciencia y no se alteren las concepcionistas franciscanas, ¿ok? Recordemos que la bula interuniversa del 30 de abril de 1489
tan solo fue puesta en vigor 2 años después, el 16 de febrero de 1491, entre los cuales entra la reina y doña Beatriz, y se trataba a que la obediencia cómo era la obediencia y cómo estarían, porque la reina no quería que estuviesen sujetas al diocesano. Ordenóse la publicación de la bula entonces. Esto lo leemos en la Vida Primera, capítulo 6, página 22. Al 11 de enero de 1495 muere el arzobispo de Toledo y le sucede el 20 de febrero de 1495, ante la sorpresa general, Cisneros, por una decisión personalísima e inusitada de la reina. Como arzobispo de Toledo es nombrado visitador y reformador de los religiosos de la diócesis. El 5 de julio de 1495. Visitador de los franciscanos españoles el 26 de diciembre de 1496 y el 1 de septiembre de 1499 es nombrado visitador y reformador de todas las órdenes mendicantes en España. Se preocupó especialmente de la reorganización y fortalecimiento interno de las congregaciones de regular observancia, de la superación del conventualismo y de la dotación económica y adecuada dirección espiritual de los monasterios femeninos reformados, los cuales, por disposición de Alejandro VI, deberían depender en adelante de la parte reformada de su respectiva orden. En esta ocasión, los franciscanos conventuales que se negaron a pasar todos a frailes menores fueron expulsados de España. Fue así que el actual monasterio de Concepcionistas en Toledo, entonces habitado por los franciscanos conventuales, quedó vacante, y en 1501, por disposición del mismo reformador, allí se han trasladado las concepcionistas del monasterio de San Pedro de las Dueñas, consideradas ya como una de los monasterios reformados. Sí, reformadas. Estaban ya las concepcionistas que con esos criterios reformistas de Cisneros solo conservaban el hábito de la orden de Santa Beatriz, muy a su pesar. Pues tantas tribulaciones y desasosiegos que quedaron patentes en la historia muestran bien su falta de conformidad con los acontecimientos que les han hecho vivir, despojándolas de su paz y alegría, de su cuna, que también les fue arrebatada. Al final, convirtieron el monasterio de San Pedro de las Dueñas en hospital. Actualmente es Museo de Santa Cruz, y Santa Fe, el monasterio original, que había sido el primero de las concepcionistas, pasó a las religiosas comendadoras de Santiago. Actualmente son parte del mismo museo. Vamos a ver que de la casa madre en Santa Fe, que surge ahí, ¿verdad? El primer monasterio donde ahí estaba viviendo nuestra fundadora, los llamados Palacios de Galiana, que la reina Isabel la Católica le regala a nuestra fundadora. De ahí las van a mandar a San Pedro de las Dueñas a vincularlas con ellas, ¿verdad? Porque las de San Pedro de las Dueñas, las benedictinas, vivían ya una vida muy relajada, pero tenían bienhechores y cómo vivir. Las concepcionistas estaban en todo su fervor, pero eran muy pobres. Entonces la reina Isabel la Católica se le ocurre la idea de juntarlas para que con el apoyo que les brindaban a las benedictinas sobrevivieran ellas, y con la fe que tenían las concepcionistas, toda la devoción que traían, el espíritu que las inundaba del carisma, pues contagiara a las benedictinas que estaban muy relajadas y se volvieran a enfervorizar. Ese era el plan de la reina, ¿verdad? Y de San Pedro de las Dueñas pues las pasan a este convento de los franciscanos y las van cambiando. Después, más adelante, les enseñaré un mapita para que ustedes vean. Todos estos lugares están bien pegaditos, y ya más adelante se los voy a mostrar para que, si Dios les concede un día ir a Toledo, España, ¿verdad? Puedan dar ese recorrido, visiten el monasterio que es la casa madre, y puedan visitar todos esos lugares donde estuvo nuestra Santa Madre Beatriz de Silva y sus hijas después, ¿verdad? Bueno, vamos ahora que
que las concepcionistas van a estar intentándolo de nuevo todo, buscando ya la regla propia. Al serenarse un poco las aguas, no satisfechas las concepcionistas supervivientes al naufragio, en un intento de reconquistar su propia identidad, consiguen en 1511 al menos una regla propia que las liberara de la regla de Santa Clara, impuesta en 1494, y no conforme a la espiritualidad que les había dado su origen. Sin todavía poderse librar totalmente de los criterios reformistas de Cisneros, se tienen que conformar con el capítulo 4 que dio origen a muchas confusiones y abusos en contra del querer de Beatriz. Vamos a ver que esta regla que van a tener las concepcionistas la va a hacer el sobrino del reformista Cisneros, ¿verdad? El padre Ángeles Quiñones, y él por miedo a su tío va a ponerle varios tintes franciscanos en la regla, y el capítulo 4 pues lo va a dejar dictando que los franciscanos pues sean nuestros confesores, sean quienes nos representen ante las autoridades. Entonces les va a dejar muchos puntos a ellos para que el reformador Cisneros apruebe esta regla, ¿verdad? Entonces por eso también la reforma cisneriana, primero la bula que cambia la regla cisterciense por la de Santa Clara, ha hecho confusiones en que nos digamos franciscanas, algunas concepcionistas. Otro punto pues ha sido la reforma cisneriana, cuando el padre Cisneros, juntándonos con las benedictinas, ¿verdad? Al ver que hay pues problemas y pleitos, obviamente porque cada quien quiere vivir su carisma, pues quiere acabar con la orden. Después pues el Espíritu Santo le ilumina, le hace ver que no es la solución, esa manera arrebatada. Siguen juntas, algunas se salen de las benedictinas y de las concepcionistas, y las que quedan pues tienen que vivir esta regla de Santa Clara. Después las concepcionistas van a pedir su regla propia, pero van a tener también en el capítulo 4 y los tintes franciscanos, lo que también va a causar esas confusiones de que algunas se quieran llamar concepcionistas franciscanas, ¿verdad? Bueno, si veremos que el querer de Beatriz fue expresamente manifestado, pues cuando tuvo en sus manos la bula interuniversa, Isabel la Católica no se conformó que las monjas quedaran bajo la autoridad del obispo diocesano. Por sí mismo o por influencia de su confesor, el padre Juan de Tolosa franciscano las quería bajo la autoridad de los frailes menores. Pero Beatriz no era del mismo parecer, y la verdad es que la bula tardó 2 años en ser ejecutada a causa de estas divergencias. Se dice que la misma reina, ¿verdad?, fue a pedir cita con el Papa para decirle que no fuéramos atendidas por los diocesanos, sino por los franciscanos, y el Papa dijo: no, yo ya di mi bula, yo ya acepté cómo van a ser las cosas, y las concepcionistas van a ser atendidas por los diocesanos. Todo esto pues lo vamos viendo en lo que segundo dice la primer biografía. La bula Ad Statum Prosperum, que incluye la regla propia para las concepcionistas, hace eco de los cambios sufridos por las concepcionistas hasta la fecha. En el dicho monasterio, desde su primera fundación, se había establecido y ordenado una forma de vida inspirada en la regla y constituciones de la Orden del Císter, bajo el título de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María, y que la abadesa y comunidad referidas habían observado. Y como la misma petición añade, la abadesa y el convento mencionados, por la pureza de sus conciencias y la paz de sus ánimos, desean y anhelan ser desvinculadas de la regla del Císter y de Santa Clara y de su forma de vida. Y volviendo entonces, vemos que dicen, bueno, ok, ni la regla del Císter ni la de Santa Clara, pero tener nuestra regla propia. Y volviendo al capítulo 4 entonces de la regla que se da, según este capítulo, los frailes menores se convierten en protectores de nuestra orden, pero no convierten a las concepcionistas en franciscanas, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir que porque se convierten en nuestros protectores ya seamos franciscanas. Son nombrados. Acuérdense que la mujer no podía, como en estos tiempos, presentarse a sí misma ante el gobierno, ante el Papa, y llevar documentos. Tenía una
personalidad masculina representarlas. A las monjas las tenía que representar un hombre, ¿verdad? Una congregación masculina. En este caso, pues ponen a los franciscanos. Además, la autoridad que se tomaba en nombre de esa protección hoy no está vigente porque todos los monasterios de la orden están sujetos al ordinario del lugar. Bueno, hasta aquí terminamos esta cápsula y nos vemos mañana con la tercera parte. Dios te bendiga.